Las embarcaciones de 8 metros para abajo es que no tienen nada de automatización. Te lo emparejas por Bluetooth a un móvil o a una tablet y ya puedes navegar. Así de simple y así de difícil, ¿no? Nosotros en este punto somos muy novedosos porque la instalación en 15 minutos es impensable. Tenemos esta super idea, no hay nada en el mercado. En ese momento desconocíamos completamente lo que debe. El mercado al cual debemos ir es Estados Unidos. Probablemente tiene la mitad de los barcos mundiales. Y... ha habido una barra. Hemos tenido un poco de colisión aquí, pero... Chicos, estamos bien, tranquilo, no pasa parte nada. del directo. Qué emocionante es este podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Como podéis comprobar, hoy no estamos en el set habitual, puesto que hemos cogido un avión y nos hemos venido a un lugar privilegiado y mucho más en esta época del año. Estamos justo al norte de la isla de Mallorca, en las Islas Baleares. Y esto lo hemos hecho porque el podcast de hoy va a ser un tanto especial. En el episodio de hoy hemos querido probar por nosotros mismos y sacar conclusiones del innovador producto del que vamos a hablar. Y para hacerlo, para poderlo probar, nos hemos embarcado en esta lancha motora y nos vamos a navegar por la preciosa bahía que tenemos aquí delante, que no es ni más ni menos que la bahía de la Alcudia. Vale, ¿y qué es lo que vamos a probar? Bueno, pues esperemos que Juan nos lo explique en detalle. Juan Herrera es el CEO de Sea Rebel y con él vamos a hablar sobre el producto que nos ha traído aquí y que no es más que un piloto automático para barcos que se puede instalar de una forma muy fácil. De hecho, vamos a ver incluso si podemos instalarlo nosotros mismos. Y un punto todavía más novedoso es que se puede controlar desde cualquier dispositivo móvil. Vamos a verlo. Hablaremos de todo esto con Juan, pero antes de continuar quiero recordaros que este episodio está patrocinado por Proton Go, expertos en la fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y moldes de silicona. Proton Go os ofrece una plataforma online muy cómoda y ágil de utilizar, facilitando así todos tus proyectos de fabricación. Así que empezamos dando la bienvenida a Juan. Juan, oye, hola. Pues bienvenido al podcast de Toque de Ingenio. Muchas gracias por invitarme. Y a ti por alojarnos en la lancha, en vuestra isla privilegiada, macho. Hostia, estáis Sí, es aquí. un buen ambiente, aquí estamos contentos. Joder, es una... Mira que nosotros venimos de Barcelona, que tenemos toda la costa catalana, que es una gloria, pero venir a las islas, o sea, te da un subidón, Sí, sí, es un sitio privilegiado. Aunque la Costa Brava también tiene... Sí, ahí no nos quejamos. Ahí no nos podemos quejar. Oye, pues sí, desde luego hoy el set ha cambiado bastante. Hemos salido de la oficina. Estamos Un mejor aquí... ambiente, ¿no? Aquí. Sí, no, estamos divinos. Solecito, el aire, el olor a salitre. Escucha, estamos aquí porque Sea Rebel ha desarrollado un piloto automático para instalar en barcos, que este podría ser un ejemplo, ¿no? Esta lancha motora. Sí, bueno, el piloto Sea Rebel lo que ha hecho es diseñar un piloto automático al cual nos gusta llamarle asistente inteligente a la navegación. Vale. Para salir un poco del piloto automático clásico, porque el piloto automático se le llama piloto automático a cualquier cosa que lleva un rumbo fijo y en la náutica el tema del piloto automático se le dice algo simple cuando podría ser algo mucho más complejo como en un vehículo, ¿no? Y Sea Rebel lo que ha hecho, pues hemos hecho un piloto automático que es completamente plug and play. Es decir, tú quitas el volante pasivo del barco, el timón en este caso, pones nuestro volante inteligente que lo tenemos aquí atrás, Sí. y no tienes que hacer ninguna agujero en el panel del barco, ninguna instalación compleja. Lo instalas en menos de 15 minutos y además tiene batería propia para que no tengas que hacer ninguna instalación eléctrica. Y simplemente lo emparejas por Bluetooth a un móvil o a una tablet en este caso, si quieres, y ya puedes navegar. Así de simple y así de difícil, ¿no? Porque creo que simplificar las cosas a veces es más complejo que... Vale, y si yo hago la comparativa entre vuestro dispositivo, o sea, de hecho yo ya lo sé porque te he explicado antes, mientras charlábamos un rato, que yo llevo muchos años navegando, entonces Claro. tengo bastante controlado lo que es un piloto automático, sé perfectamente cómo van y con lo poco que me has explicado ya sé
las grandes diferencias que puede haber entre vuestro sistema y los pilotos tradicionales. Pero si tuviéramos que compararlo, que todo el mundo no ha navegado habitualmente, ¿no? ¿Qué es lo que venéis a innovar vosotros respecto al piloto automático clásico que han tenido los barcos toda la vida? Vale, pues mira, típicamente, porque claro, los pilotos automáticos hay un rango muy grande de pilotos automáticos y de hecho esto es un punto fuerte nuestro, que somos plug and play y somos universales, ¿no? Pero bueno, el piloto automático típico que se instala en embarcaciones de este estilo o incluso un poco más grandes o bastante más grandes es un piloto automático que tienes que comprar el actuador, por una parte, Sí. es un componente muy importante, y el actuador suele ser una bomba hidráulica Sí. que es controlada electrónicamente, ¿no? Ese es el actuador, entonces esto conlleva una instalación específica para cada barco, porque como comprenderás, si una barca como esta que tiene un motor, o tienes que ponerla en un barco que tiene 3 motores fuera borda, o una que simplemente tiene una pala de timón, los esfuerzos necesarios para esa bomba son diferentes. Sí. Entonces el elegir la bomba ya es una elección en sí misma, ¿no? Entonces, esto es un componente. Aparte de todo esto, del actuador tienen siempre la centralita de control, lo tienes que comprar aparte. Normalmente tienen el módulo de sensórica, también, que contiene un compás y un GPS. Y además de todo esto, tienes que comprar el visor de rumbo, Sí. en el más básico. Y si quieres algo un poco más especializado, que puedas dibujar una ruta a través de waypoints, tienes que comprarte un chart plotter, ¿vale? Entonces, el conjunto de todas estas unidades te hace tu piloto automático. Y nosotros lo hemos simplificado, ¿vale? Lo hemos simplificado de tal manera que lo que tú compras es un actuador, que es el volante, lo instalas y usas el móvil que tienes siempre en tu bolsillo, ¿no? ¿Cómo decidimos hacer esto? Bueno, pues empezamos a investigar, mi socio Carlos y yo veníamos de la automoción Sí. y los dos somos expertos en robótica, en el coche autónomo, y empezamos a investigar qué pasaba en la náutica, cómo estaba desarrollado este ambiente en la náutica, y nos dimos cuenta que estaba muy desfasado con el de automoción, ¿no? Entonces empezamos a investigar un poco y hubo un momento eureka, en el cual dijimos, ostras, pues es que con un móvil de estos tengo el compás, tengo el GPS, tengo el visor, pantalla, que ahora ya son muy grandes y son de 6 pulgadas, pero ahora empiezan a haber libros plegables que son de 12 pulgadas, Sí. tienes un iPad que puede ser de 14, y dijimos, ostras, pues utilizar como electrónica el móvil seguramente simplifica mucho en la náutica este tipo de sistema, ¿no? Y después, claro, una vez tienes el móvil, es un poco un momento interesante, decidimos ver si hay sistemas que ya sean nativos controlados por móvil, y no había. Y luego empezamos a investigar y a indagar. Bueno, nos falta el actuador, pero el actuador, en esa línea de simplificar, deberíamos ser capaces de simplificar lo que está en el mercado, ¿no? Y ahí, no sé, dijimos, bueno, ¿cuál es el punto de entrada de una embarcación? Oye, pues el punto de entrada es el humano y su acción sobre el timón, ¿no? Y el 95% de las embarcaciones tienen un timón, hay algunas de caña, pero bueno, son la minoría. Sí. Bueno, pues si entramos en ese punto, habremos simplificado el conjunto, ¿no? Y nada, y en este punto tuvimos la gran suerte, porque esto en ese momento desconocíamos completamente lo que te voy a decir, ¿no? El eje de los timones náuticos es común y es universal en todas las embarcaciones, en todo el O sea, mundo. si yo desmonto el volante el eje que va Correcto. a la transmisión, Ujú. al timón, al motor, a lo que sea, ese eje es común en todas las embarcaciones. Es común, y además es medida imperial de inglesa, Británica. o británica o estadounidense, ¿no? Y es un eje cónico de 3/4 de pulgada y que tiene dos tipos de rosca, según normalmente, o tiene rosca de 5/8 de pulgada o media pulgada. Entonces nosotros con un adaptador a ese eje, cambiando la rosca de una a la otra, pues somos universales a todas las embarcaciones. Y da igual del tamaño, porque sí que es verdad que nuestro target market actual sería la embarcación de recreo de entre 5 y 10 metros. Esto sería el target market porque es donde más embarcaciones sin piloto automático hay.
donde hay más barrera de entrada por el coste de la competencia. Pero esto, como el eje es común y la fuerza que tiene que hacer nuestro actuador es la fuerza del humano, y la fuerza del humano es, para que sea cómodo, es común en todas las embarcaciones, Sí. entonces podemos ser universales a cualquier embarcación. Es decir, que en una embarcación de 15 metros que ya tenga piloto automático, también podríamos instalar nuestro sistema como backup, por ejemplo, ¿no? O sea que no necesariamente nos limitamos a las embarcaciones de menos velocidad de 10 metros. Ah, Pero vale. cuando hacemos nuestro plan de negocios, sí que ahora nos enfocamos en esa porque hay más mercado. O sea, incluso una embarcación que ya tenga piloto automático instalado, en realidad, como tú estás cambiando el volante original por el tuyo, ¿no? Dijéramos, podrías tener dos pilotos automáticos. Podrías, sí. del mismo. De hecho, las embarcaciones que hacen rutas muy largas, Suelen tener varios. sí, por ejemplo, los veleros que cruzan el Atlántico, todos tienen doble piloto automático. Y yo creo que hasta tres, pues los veleros tienen dos pilotos automáticos que uno siempre se acaba estropeando, y luego tienen el piloto de viento, que a las muy malas, cuando ya estás perdido, Sí. que ya no tienes nada que hacer, es una especie de veleta que cuelgas aquí y te va orientando el timón Sí, pero en fíjate, base a la sí. relación del viento por donde te viene. Correcto, pero fíjate, imagínate a alguien que está, un marinero que está cruzando el Atlántico y tiene un piloto automático instalado. Y se le rompe ese piloto automático, aunque tenga un piloto automático en su caja, ¿no? Para instalarlos. Para instalarlo no son expertos. Entonces, esto podría ser una buena solución. De momento nuestro piloto automático no está diseñado para veleros. El mismo concepto se puede adaptar, pero claro, veleros es un mercado del 10% del parque de embarcaciones mundial, y como en punto de entrada no es el más adecuado, pero, Claro. pero es una cosa que en el futuro el mismo diseño podría adaptarse a veleros. Pero bueno, como ejemplo sí que sirve para describir que si un barco más grande necesita un backup, esto podría ser un buen backup. Pues Y además el piloto es algo que se estropea bastante a menudo. sí. Sí, es algo que mucha gente lo he escuchado quejarse del piloto, hostia, que siempre está roto, que no sé qué. Escucha, ¿qué te iba a decir? Podemos entender que esto lo vendes por internet, lo entregas en una caja en el puerto del Pireo, y el tío se lo instala él solo. Sí, a ver, la instalación, decimos, es menos de 15 minutos, y normalmente de esos 15 minutos, 10 o 12 son para quitar el viejo, no es para instalar el nuestro. El nuestro literalmente se instala con dos llaves Allen, una para ponerla, bueno, dos llaves Allen y un destornillador. Vale. Porque tienes que quitar, normalmente van el sistema antigiro para el motor, va instalado a los tres tornillos, normalmente las hidráulicas exteriores como en este barco que tiene una hidráulica exterior, Sí. es la más común, y tienen normalmente tres tornillitos a 120 grados, los cuales sirven para una tapa de drenaje de aceite. Entonces, nosotros acoplamos una placa antigiro en nuestros tres tornillos, los quitas, pones la placa antigiro, vuelves a poner los tres tornillos y pones el adaptador de eje, y luego pones nuestro volante, que va con un tornillo, con un tornillo de métrica 3. Entonces, así de sencillo es poner nuestro volante. ¿Qué pasa? Que para embarcaciones que llevan mucho en el mar, que no sé, a lo mejor no les han hecho el mantenimiento o no les han quitado nunca el volante, el salitre en el mar lo que hace es a ese eje le hace como una soldadura química, Sí. y realmente es duro de quitar, ¿no? Entonces, para facilitar el plug and play de nuestro sistema, lo que hemos hecho, hemos ideado o hemos diseñado una herramienta de extracción que va por detrás del volante y estira el volante con una placa para que no rompa el volante pasivo, original. Entonces, con esta acción, porque bueno, hay extractores de ejes que son de 3 pinzas, pero claro, los volantes, normalmente los volantes tienen un corazón sintético, o de plástico, o de goma, y esas 3 patas arrancan, rompen el plástico, porque está muy duro el eje. Entonces, con nuestro sistema consigues quitar el volante sin dañarlo, y nosotros lo que queremos hacer con nuestro sistema, como es plug and play, es decir, bueno, pruébalo, si a ti no te gusta, pues me lo devuelves y ningún problema. Y esto es algo que el estado de arte no puede hacer. No, claro. No, con un piloto automático tienes que contratar a un especialista. Sí, cuando has drenado tu sistema de hidráulico para poner otro sistema hidráulico en paralelo, cuando ya lo has montado y te has gastado puedes 3.000 euros en quitarlo. montarlo, cualquiera lo desmonta, ¿no? Entonces nosotros en este punto somos muy novedosos, porque la instalación en 15 minutos es impensable en el estado del arte.
Y bueno, el canal, hablábamos de canal de ventas, sí que puede ser un B2C, pero en la náutica funciona mucho con distribuidores. Entonces ahora estamos barajando la posibilidad, creemos que saldremos a mercado más enfocado a distribuidores, porque nos ayudarán a crecer más rápido. Y este de momento es el concepto. O sea, además moverlo a nivel local, un distribuidor, pues bueno, siempre tiene un canal de acceso más fácil que tú ahora ponerte a vender, no sé, pues en Italia, ¿no? Sí. Empezar desde mañana. Vale, Sí. y entonces, venga, tenemos instalado, luego lo probamos, a quitar un volante antiguo Sí, y ponerlo. probar este y realmente verificamos el tiempo que se puede tardar en instalarlo, porque una de las grandes ventajas que tiene es la fácil Sí. instalación. ¿no? De Venga. hecho, mucha gente, tú dices, menos de 15 minutos, y nunca se lo cree. La gente hasta que no lo ve, dice, No, a mí me lo has dicho y he pensado, hostia, 15 minutos, macho, si en un barco sí, cualquier cosa... Si colocar las cámaras habéis tardado más. Bueno, una hora llevamos, ¿no? Yo estoy montando cámaras aquí. Y no, pero es verdad, en un barco cualquier tarea de mantenimiento tardas un montón de tiempo. Y de hecho- todo está duro, todo está oxidado, todo Sí. es... Y de hecho incidimos mucho en que eso, en maximizar la facilidad de instalación, muchísimo. De hecho, gran parte tenemos la patente española ya concedida con todas sus claims y el informe internacional positivo. Ajá. Y sobre todo, nuestra patente, la parte que más protege es la parte De la instalación. de cómo instalamos esto en el eje de forma tan sencilla. Porque bueno, volantes motorizados en sí no podíamos patentar porque existen para la agricultura, en náutica no. Para Náutica- la agricultura. Sí. En agricultura existen volantes que pones el volante y lleva el tractor. Ajá. Entonces, en ese aspecto en concreto no podíamos, pero sí que somos el primer volante de instalación en un eje náutico alimentado por batería. Y todos estos aspectos sí que los hemos protegido. Vale, entonces tenemos instalado el volante de una forma muy fácil, que ya te diré luego si es que Sí, es es tan fácil, fácil ¿no? como dices Claro. o no. Ya te A lo ver si diré yo miento, mismo, ¿no? A Además ver yo si- soy un poco torpe montando cosas, o sea, A ver si miento. yo te voy a servir de dummy, ¿no? Para probar esto. Bueno, Venga, por lo menos tienes conocimiento de la náutica, ¿no? Sí, Eso sí, siempre- pero a mí el tornillo siempre me va mal. Escúchame, tenemos esto instalado. Vale. Con la app, ¿qué gestionamos? Vale. ¿Cómo La controlamos app, esto? tenemos aquí el móvil, ¿no? Y una vez has instalado el sistema, simplemente lo pones en marcha, tiene un pequeño interruptor aquí, que ahora no se oirá en cámara, pero te dice cuando se activa, Doy fe que tiene un interruptor. y tiene un LED, Tiene un que te lo LED. dice. Sí, tiene un LED. Nada, y simplemente lo que haces es abrir la app, Sí. y la app te aparece el mapa de navegación. Bueno, O sea, antes lleva una cartografía. Sí, utilizamos Mapbots que utiliza OpenSeaMaps son mapas de código abierto, Vale. ¿vale? Entonces aquí hay un primer paso que en esta versión todavía no lo tenemos, pero hay un primer paso que es la identificación del usuario, Vale. etcétera, Sí, etcétera. luego en registros, sí. Sí, registro y tal, y luego hay una vinculación por Bluetooth. Ahora ya nos hemos vinculado por Bluetooth Ah, sí. y Y como nos ves, ubica aquí en el puerto. estamos en el puerto, estamos ubicados, velocidad Cero. cero y rumbo pues el que sea, ¿no? Entonces, ¿Qué podemos controlar con la...? Tenemos el mapa, o sea, tenemos la cartografía. Correcto. Tenemos nuestra geoposición ubicada dentro de la cartografía, ¿no? Vale, como piloto automático, yo quiero controlar el rumbo, quiero Claro. poderlo variar. ¿Cómo se hace eso? vale. Nosotros tenemos 3 modos de navegación que realmente son 2 a nivel técnico nuestro. Vale. Pero son 3 a nivel de usuario. A nivel explicativo ya ahora te explicaré por qué y lo tendrás más. Pero bueno, tenemos el control de rumbo, puro y duro. O sea, tengo el rumbo actual y lo quiero mantener, ¿no? Y aquí encima del volante hay un botón Sí. que en cualquier momento tú apretas este botón, aunque no estés conectado al móvil, porque tenemos sensores internos, tú apretas ese botón y te sigue el rumbo en aquel momento, En el que estés llevando. en el que estés llevando. Si vuelves a apretar el botón, se desactiva, puedes corregirlo, puedes volver a apretar en cualquier momento que tú quieras. ¿Vale? Esto es Eso sería lo más sencillo. mantenimiento de posible, rumbo que es- más sencillo posible. Vale, ya me lo Luego, he visto. a partir del móvil, tenemos el mantenimiento de rumbo, que es el mismo que el del botón. Tenemos aquí nuestro logo, que si tú aprietas sobre el logo, si no
pones ningún waypoint, ni ninguna... cuando aprietas el logo se pone en modo path, o sea, en modo definir ruta, ¿vale? Si tú no defines ninguna ruta y le das al play, hará lo mismo que el botón, se pondrá en heading mode, que es el siguiente de rumbo, y en este modo, cuando estás en modo ruta, puedes apretar con el dedo una vez y te pone un waypoint, ¿vale? Y si quieres dibujar una ruta con el dedo, que esto es totalmente novedoso, y esto es lo que te decía, que es 2 en 1, porque tú puedes dibujar un path con el dedo o puedes apretar waypoints tantos como quieras, ¿vale? Y a la que apretas play, se pone en marcha con ese modo, ¿vale? A nivel técnico nuestro te decía que solo es un modo, porque nosotros tener waypoints o tener un path, para el hecho Claro, de para ti control es lo mismo, ¿vale? Para el usuario no, porque el usuario dibuja con el dedo o define waypoints. Y bueno, luego lo veremos que tú cuando defines una ruta y le das al play, tenemos un smoother, que lo que hace es suavizar la trayectoria, Sí. porque si tú me pones un ángulo de 90 grados y yo giro, voy a Sí. 15 nudos y giro 90 grados de golpe, Acabamos todos en el agua. todos nos vamos al agua, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es, con un post procesado, definir una ruta que te haga la curva que puedas hacer a esos nudos, ¿vale? A los nudos a los que vas ahora. Y la suaviza. Y la suaviza, correcto. ¿Vale? Vale, entonces con el móvil controlamos tres formas de controlar el piloto. El rumbo al que te estás dirigiendo y luego, bueno, definir unos waypoints o directamente, pues, el formato idealista, ¿no? De Sí, dibujar, encima dibujar lo que quieras. Dibujar lo que quieras y te sigue la trayectoria. Vale, muy bien. Pero igualmente, sin la app también puede funcionar. ¿Eh? Sin la app podría funcionar Con el botón, sin, sí. sin los waypoints, ¿no? O sea, te Sí. podría mantener el rumbo. Sí, sí. En el caso que alguien diga, Claro, y "Mira, esto- yo no quiero llevar el móvil", o yo qué sé, o lo has perdido, o mil cosas, ¿no? Pues Claro, y esto, cuando tú me preguntabas sobre el estado del arte, sí, un sistema de Garmin, por ejemplo, o Raymarine, que son, Sí. son los más importantes, si tú quieres dibujar una ruta, no tiene la posibilidad de dibujar con el dedo. Yo no conozco a nadie no. que permita Yo dibujar tampoco. una ruta con el dedo. De hecho, hemos hablado con expertos de instaladores de pilotos automáticos y nadie lo ha visto. Entonces, creo que en esto somos los primeros. Y lo que sí tiene esa posibilidad de waypoints. Lo que pasa es que para poder dibujar waypoints tienes que tener un chart plotter específico, Sí, ¿vale? Entonces, por eso te decía que la comparativa con nuestro sistema la comparamos con el sistema completo con chart plotter, ¿vale? Entonces, por eso nosotros abaratamos, pero no bajamos calidad. Es decir, yo te hago el mismo servicio que te hace Raymarine. Raymarine o Bueno. Garmin con un chart plotter. El chart plotter más pequeño que hay son 7 pulgadas, el móvil son 6. El desplegable son 12. Bueno, pues estás sobre esas... Si pones un iPad, pues ya es más Claro, grande, pues ¿no? eso con un iPad. Sí. Y de hecho, bueno, salida a mercado, que creo que luego lo hablaremos, el salida a mercado, pero cuando salgamos a mercado todavía no tendremos conectividad con otros aparatos, ¿no? Externos, Sí. pero la electrónica náutica tiene un bus que es estándar, que se llama NMA 2000, que es un CAN bus, o sea, CAN. en automoción es un CAN, y en el protocolo en náutica se llama NMA 2000, que es el estándar, y pretendemos más adelante poder conectar nuestro sistema a sistemas ya existentes en barcos, ¿vale? Pero esto ya... Ah, vale, que lo puedes controlar con un plotter de un Claro. tercero, ¿no? Es decir, tú por ejemplo una ruta de waypoints tiene un formato estándar, Sí. y si nosotros lo podemos leer o lo podemos escribir sobre ese chart plotter, que creo que los chart plotters para escritura sí que cada uno tiene su formato private, ¿no? El de Garmin tiene Predefinido, Garmin, sí, sí. predefinido, deberíamos... Propietario. Sí, prioritario, eso. Y deberíamos definirlo para cada uno, ¿no? Entonces esto es una cosa que iremos desarrollando cuando incrementemos equipo y tal, pero como startup no llegamos a tanto. Está claro. salir al mercado. Vale, y no sé si me puedes hablar del precio del sistema. Si no me puedes hablar, al menos hazme una valoración respecto a Sí, otros. a ver, todavía no hemos salido al mercado, pero tenemos un target, ¿no? Y los targets, fíjate que el target, empezamos mucho pensando en, ostras, esto es un producto muy adecuado para B2C, pero luego con el aprendizaje nos hemos dado cuenta que en la náutica funciona nivel distribuidor, entramos más rápido en el mercado, hablamos con distribuidores que conocen mucho
la competencia, ¿no? Los pilotos automáticos actuales, y nos decantamos ahora por esta vía. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando hacíamos los primeros análisis, porque el precio cambia, claro, ¿no? B2C, puedes ir, quizá podríamos haber salido a mercado por un precio por debajo de 2.000 euros. Los costes de producción a escala, no actuales, pero a escala sí lo permiten, pero claro, para ir a distribuidores probablemente no. Y otra cosa que hemos aprendido, fuimos a la Feria Náutica de Palma y hablamos con mucha gente diferente, y una de las conclusiones a la que llegamos es que probablemente este producto entre 2.700 euros y 2.900 sería el precio adecuado, ¿vale? Y bueno, hay varias razones por esto, pero una de las razones es precisamente lo que hablamos. Si hay un barco que ya tiene un chart plotter porque están leyendo el sonar, el poner un piloto automático, lo que cuesta un piloto automático es la parte de actuación, está sobre 2.600, 2.800. Entonces, alguien que ya tenga un plotter, sí que es verdad que esto no incluye la instalación pueden ser tranquilamente 2.000 o 3.000 euros, ¿no? Pero bueno, alguien que ya tenga un chart plotter puede decir, bueno, yo tengo un chart plotter de Garmin, instalo un actuador de Garmin que me cuesta 2.800 y ya tengo un piloto automático, ¿no? Luego piensa en la instalación, es algo diferente, pero entonces por ahí va la idea, y luego tener margen para darle a los distribuidores, ¿no? Pero claro, este sería el precio de salida a mercado nacional o quizá europeo, ¿no? Pero luego si hay que exportar puede cambiar esto un poco en cada país, ¿no? Eso es diferente. Vale, y muy bien, y tenemos definido el go-to-market. ¿Sabes cómo vas a empezar a vender esto? Sí, tenemos definido, bueno, de hecho, mira, justo hace semana y media que pedimos el primer molde de inyección. Es decir, ya hemos dado el paso de ir a producción y sabemos cuándo llegará este molde, porque los moldes, como tú sabes, tardan muchísimo en hacerse. Un montón. Y bueno, estamos hablando que nos llegará el molde en diciembre, creemos, ¿no? Entonces, la salida de mercado planeada es en enero. Pero claro, hemos pedido un molde. Esto, El del volante, ¿no? Entiendo. Claro, el del volante, el del volante porque es muy grande, porque es un tocho muy grande de aluminio, y el ahorro es masivo en esa pieza. Pero este sistema tiene cinco elementos de aluminio que deberían hacerse con molde, y otros 6 elementos de plástico que deberían hacerse con molde de plástico. Es más barato, pero también es molde, ¿no? Pero claro, la inversión, si lo haces todo de golpe, es muy grande. Entonces nuestro plan ahora es salir en enero con el molde del volante, y ir validando, ir haciendo preventas si podemos. De hecho, estamos hablando con varios distribuidores que están muy interesados en hacernos una precompra, y según el nivel de ventas, pues tú vas ajustando cuántos moldes compramos, y seguramente en enero saldremos bueno, seguramente no, de hecho ya sabemos que saldremos a mercado con las primeras 100 unidades probablemente a pérdida, pero será de testeo de mercado, ¿no? Bueno, o casi coste, ¿no? Diría yo, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es la idea? Es en septiembre y octubre empezar a pedir los otros moldes también. Pero para contactar con distribuidores de allá donde lo quieras vender, la manera es ferias. Ferias, sí. Sí, ¿no? Ferias náuticas. De hecho, nuestra primera presentación al público fue la Feria Náutica de Palma, que fue en abril. Y a partir de ahí, pues la verdad es que fue un éxito que no esperábamos. O sea, esperábamos que gustara mucho el producto, pero es que gustó tanto, y gustó tanto a la gente especializada en la náutica, que eso nos dio mucha fuerza, mucho coraje, ¿no? A continuar, y quizá a ciertos cambios de estrategia un poco también, ¿no? Lo de B2C a B2B, claro. Y cambiamos un poco. Y bueno, y ahora estamos refinando un poco. Claro, estamos todavía en fase de desarrollo porque nos quedan 6 meses para ir a mercado, 7. Porque claro, en enero llega el molde y empezamos a fabricar, pero a lo mejor iremos a mercado un pelín más tarde, dependiendo de cómo vayan nuestras pruebas, ¿no? Pero cuando hayamos fabricado las primeras 100, se supone que escalaremos la producción, ¿no? Y la primera salida a mercado probablemente será a nivel España y Portugal, con el distribuidor que estamos hablando ahora. Y luego el mercado al cual debemos ir es Estados Unidos. Porque en Estados Unidos aproximadamente tienen la mitad de los barcos mundiales.
¿no? Entonces esta es nuestra meta. Estados Unidos es el gran, sí, es el gran gran mercado, ¿no? Sí. Que desconocemos, o sea, es el gran mercado, de momento lo desconocemos y estamos intentando apoyarnos con gente que conozca ese mercado. No sé cuándo es la Salón Nàutic de Barcelona, ¿sabes? Bueno, es octubre. En este fuimos una vez a la Feria Náutica de Barcelona y bueno, está muy bien, lo que pasa es que en octubre nos viene demasiado cerca. Claro, está mal. Sí, está a final de temporada de nuestras pruebas, ahora empezamos a... De hecho, habéis fabricado vosotros 5 unidades que nos vais a mandar en la semana que viene y es para dárselo a beta testers, ¿no? Entonces, estos beta testers van a probar en agosto y septiembre, haremos pruebas de campo con embarcaciones reales, usuarios reales y ese feedback nos sirve a nosotros para refinar el modelo final. Y creo que Barcelona se nos queda un poco cerca. Pero bueno, la mayor feria europea para B2B es METS, en Holanda, y es noviembre. Y en noviembre a lo mejor sí que llegamos, si no está Düsseldorf en enero, creo que es. Y Düsseldorf también es la mayor de Europa que incluye B2C y B2B. ¿Vale? Y bueno, y si todo va muy bien y tenemos suerte, pues iríamos a Miami o Fort Lauderdale en América, que son grandes y son en febrero. Pero bueno, todo esto está un pelín sin decidir todavía. Sí. Vale. Durante el proyecto, durante el desarrollo del proyecto, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto al que os habéis tenido que enfrentar? Muchos. ¿Sí? Hay muchos retos técnicos. A ver, por ejemplo, el que sea plug and play, esto es bastante complicado, ¿no? El hecho de diseñar un sistema plug and play y universal, diría, las dos cosas, ¿no? Entonces, que se adapte a todos los barcos universalmente, que sea fácil de instalar, todo esto ha sido un reto bastante importante. Luego, el ser capaces de integrar todo esta... Aquí hay un motor, como puedes comprender, bastante grande, más una electrónica de control del motor, más una batería, más una electrónica de control de alto nivel, más una batería, y todo esto necesita... Más botones y conectores. Más botones, conectores, cableado, integrar todo esto en un espacio de 10 centímetros, es poco. que no te cambie la ergonomía del volante, esto era un challenge curioso, y nos costó bastante, de hecho, por eso llevamos 4 años desarrollando, ¿no? Porque esto era complicado. Bueno, otro challenge muy importante, los primeros prototipos que hicimos, perdón, este prototipo es el prototipo de conjunto, estamos por el número 15 ya, de conjunto, ¿eh? Luego, variabilidad de piezas, te puedes imaginar que aquí hay, si te digo 1000 prototipos, fácilmente. Esa era la pregunta de nuestro patrocinador, ¿eh? ¿Cuántos prototipos habéis hecho? Pues mira, bueno, pues entonces, este de conjunto es el número 15 y creemos que ya es el final. Puede que tenga una pequeña variación ahora con los beta testes, pero creemos que ya es el final. Y claro, en los prototipos iniciales empezamos por un sistema que se acoplaba entre el eje y el motor, porque hay barcos que no tienen hidráulica de esta exterior, tienen una tapa, sí. Tú podías quitar la tapa y poner una motorización aquí dentro. Curiosamente, era el motor de un patinete eléctrico de estos de autobalanceo. Sí. O sea, nosotros el primer prototipo Eso fue desmontar ese motor, hacerle nosotros la carcasa, que iba acoplada aquí en medio, y luego quitabas el volante y lo ponías encima de esto, ¿vale? Eso fue nuestro primer prototipo. Y luego nos dimos cuenta, oye, pues hay barcos que tienen la hidráulica exterior. Si yo me acoplo encima de la hidráulica, pues saco el volante hasta aquí. O sea, en este barco, mira, en este barco está súper estrecho, no podríamos navegar con ese volante. Entonces, tuvimos que cambiar esa estrategia y sobreponernos a ese reto técnico, ¿no? Y esto te lo contaba porque en los primeros prototipos íbamos conectados por Bluetooth, o sea, perdona, por cable al móvil. Por el cable de datos, íbamos conectados al móvil y usábamos todos los sensores del móvil. Usábamos el compás del móvil, el GPS del móvil y tenemos, obviamente, prototipos que funcionaban todo completamente con los sensores del móvil. ¿Qué pasa? Que si usas el compás del móvil, yo cojo el móvil de aquí y lo apunto para allá, el compás apunta a otro sitio. El barco se va hacia la dirección del móvil, no hacia la dirección del barco, ¿no? Y dijimos, ostras, es que no podemos limitar que el usuario no coja su móvil.
Claro, Y si claro. le llaman, ¿qué pasa, no? Entonces, ostras, otro reto técnico muy complicado, pues ostras, esto hay que hacerlo por Bluetooth, Wi-Fi, algún sistema inalámbrico y poner los sensores aquí dentro. Entonces pusimos el compás aquí dentro y nos comunicamos por Bluetooth. Pero claro, por Bluetooth, tú sabes que el Bluetooth es asíncrono, pierde datos, no es un sistema Sí, latencia. Sí, latencia. No es un sistema muy robusto para el control. Para la robótica no es muy robusto. Entonces este era un reto técnico complicado, interesante y que teníamos nuestras dudas de poder sobrellevar. Y lo que hemos hecho es, por ejemplo, esto corre a... la comunicación entre móvil y electrónica interna. Sí. Lo que corre en el móvil corre a una frecuencia más alta que a esta y este corre mucho más rápido. Entonces, si hay pérdida de datos, los compensa. Ah, Entonces, bueno, este era un reto técnico interesante. ¿Y qué más? De mecánica, de móvil y bueno, también hacer que la app sea muy fácil de usar. Que, bueno, verás cuando hagamos pruebas que el uso de la app es bastante sencilla, o sea, simplemente tienes en nuestro logo es un botón que es un botón multifunción y apretando ese logo lo pones en modo dibujar y puedes hacer waypoints, puedes dibujar, si no haces nada puedes hacer control de rumbo y si estás en control de rumbo y aprietas el botón multifunción te aparecen los típicos numeritos de -5 más 5 grados vale, vale. para graduar el rumbo. Sí, yo pongo un rumbo a 170 grados, oye, pero me he equivocado, yo quería ir a 180, pues le das 2 veces al +5, ¿no? Y sube el rumbo, lo cambia y se orienta la embarcación hacia allí, ¿no? Y eso, claro, simplificar algo de navegación, pues tiene su complicación, ¿no? Bueno, y ahora tenéis el reto por delante de reducir costes en base a la escalabilidad de Correcto, las sí. ventas, ¿no? Eso ya lo tienes resuelto, Sí. antes de conseguir ganar dinero. Y claro, ganar dinero es muy importante porque si no, al final, sí. Sí. A ver, tenemos ya estudios hechos sobre lo que nos cuestan los componentes y creemos que podemos ser competitivos. Ahora no te sé decir exactamente cuánto será, pero sí que creo que podemos producir por debajo de 1.000 euros podemos producir a escala. Los primeros Claro, 100, fabricando bastante. los primeros 100 unidades. Bueno, lo que sí que tiene, yo a nivel usuario, te lo digo, que el coste es bastante asumible. Sí, O sea, cualquier sí, cosa sí. en la náutica es muy caro Sí. y luego las horas de los instaladores son muy caras porque Totalmente, sí. tienen como una especie de exclusividad en los puertos y en cada puerto, en cada marina hay uno o dos como mucho y esos son los que parten el bacalao y entonces de alguna manera casi te cobran no Sí. lo que quieren, pero vamos, que son Sí, caros. es verdad. Y a ver, sobre el tema precio, hemos tenido muchas, no diría discusiones, más bien Debates. Debates internos entre los socios, porque no sabemos muy bien dónde poner ese punto de venta, ¿no? Pero queríamos ser capaces de ir a las embarcaciones que hoy en día no tienen piloto automático. Claro. Es decir, esta embarcación de 7,5 metros de uso recreativo, que lo puede usar si tú eres usuario de esta embarcación y la tienes en propiedad, pues a lo mejor la usas 15, 20 veces al año. Sí. Hay usuarios de este tipo, ¿no? Que salen el fin de semana porque tienen el fin de semana libre, se van con la familia. Claro, ese tipo de usuario no se pone un piloto automático normalmente, ¿no? No, porque dice, yo hago una rutita de 1 hora y queremos ir a ese usuario porque ahora con la facilidad de uso, de instalación, oye, pruébalo, si no te gusta, me lo puedes devolver, no has modificado tu barco. Entonces creemos que llegaremos a este tipo de cliente, pero sí, claro, si te pones en un precio muy elevado, tampoco ese cliente tampoco entraría, ¿no? Podríamos reunir a todos los invitados al podcast que han pasado en estos, no sé cuánto llevamos, 4 o 5 meses, y hacer un especial, ponerle precio A las cosas, sí, al sí, producto. totalmente. Porque, Y esto macho, tiene una historia, ¿eh? Porque si lo pones demasiado caro no lo vendes. Claro. Si lo pones demasiado barato, oye, pues estos hacen una birria de producto, ¿no? Esto se me va a romper en 2 días. o no llegas a cubrir los Claro, costes. entonces tu imagen nosotros tenemos un sistema de calidad, o sea, nuestro sistema no es de menos calidad que un sistema que puedas poner tú
hoy en día. De hecho, el volante es de aluminio macizo. No, ese volante O sea que, aparte de muy bonito. sí, el diseño es muy chulo. La verdad es el muy bonito. monoradio. El monoradio ha sido muy acertado, además, porque luego le puedes poner la mano por aquí, tocar el botón y tal. Y ha gustado mucho, ¿no? Pero claro, puedes dar la sensación de poca calidad simplemente porque el precio sea bajo. Y esto es un hándicap también. Sí, pero Entonces, si yo te tuviera... Mira, de hecho, por ahí tenemos la entrevista con Kim Alcántara, que salió hace unas semanas, donde yo le preguntaba a él, dentro de IMAS es pues como el director del área de desarrollo de producto, y es alguien que sabe mucho, ha participado en muchos proyectos, y le pregunté, oye, dime algunos errores característicos de emprendedores que han desarrollado un producto y que se han acabado estrellando, dime por qué motivos son. Y uno de ellos fue porque no saben valorar el precio a la hora de ponerlo, sí, y normalmente salen muy caros. Y al salir muy claro, caros, al final a ver, no deja de ser la voluntad lógica de intentar recuperar de una forma rápida la inversión hecha, sí. y empezar a generar. Entonces, claro, tú con esa voluntad elevas el precio de salida al mercado, pero el mercado no te lo acepta. Claro, Y una vez lo has puesto a ese precio, bajarlo es difícil. pues es muy complicado. Pues, vale, ¿por qué estás bajando el precio? Y los que sí que has vendido, que a lo mejor has vendido a 20, mañana entran en tu web, lo ven a 10, Claro, y dices, hostia, ¿qué ha sí, pasado? tienes mucha gente cabreada. Claro. Claro. Entonces, No, mira, por ejemplo, consejos que nos han dado. Oye, pues pon un precio de mercado, un precio recomendado de 3.500 y salida de mercado, pues 2.800 porque es oferta. O porque es oferta de salida. Bueno, es una opción, ¿no? O ponlo a 2.800 y ponlo a 2.200 de entrada, ¿no? Creemos que ahora más o menos el precio sí lo tenemos bien definido. es un precio razonable. Sí. Yo lo veo razonable. Es un precio que creemos que el usuario de una barca media lo puede asumir. Lo puede asumir y lo puede probar. Y oye, pues si le gusta, ya... Vale, Ya. oye, muy bien. Vamos a hablar de la empresa. ¿Por qué te metes en este fregado? Uf, O sea, me has dicho que tú trabajabas Sí. en la automoción, sí, de hecho gestionando pilotos automáticos de vehículos, ¿no? sí, no se llaman pilotos automáticos, pero Se vehículo llama autónomo. El vehículo vehículo autónomo, autónomo, ok. sí. Pues mira, a ver, yo siempre he sido muy inquieto y bastante emprendedor en varias facetas y tal. Trabajaba en Jaguar Land Rover, igual que mi socio, Vale. y trabajábamos en el coche autónomo, ¿no? Y esto es una cosa que le comento muchas veces a mi socio, porque siempre me tenía ganas de montar algo tecnológico, pero montar algo tecnológico tú solo es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Y no conseguí... A no ser que tengas mucho dinero. Sí, bueno, si tienes mucho dinero, Sí, todo se suaviza. todo se suaviza, ¿no? Pero bueno, partiendo de que eres una persona normal, común de los mortales, tienes un sí. salario normal, no tienes un billón de euros en el banco y si lo tuvieras tampoco lo gastarías todo en una startup, ¿no? Pero bueno. Y entonces yo durante muchos años trabajando en este campo emprendí en otros aspectos, Sí. pero en la tecnología, oye, es difícil, ¿no? Por sacar algo del mercado tecnológico. Y nada, y Carlos, de hecho, Carlos, que es mi socio, yo le hice la entrevista y entró a trabajar En Jaguar. en Jaguar Land Rover, haciéndole yo la entrevista. Y bueno, y Carlos pues es un crack en robótica, nos llevamos súper bien, y yo trabajaba también en este aspecto. Y nada, pues con Carlos nos hicimos muy buenos amigos y aparte de ser buenos amigos, oye, pues él también es muy inquieto. Oye, a ver, ¿y esto? ¿Podríamos mirar algo Y a Carlos se le iluminó decir, podríamos mirar algo de la náutica. Y él tenía pensado un robot autónomo submarino para cosas un poco más extravagantes. Y un día dijimos, bueno, pongámonos a ver el estado del arte de la náutica, a ver cómo va el A tema ver cómo este, es ¿no? los vehículos autónomos, Sí, formato barco, ¿no? los barcos autónomos, a ver, existen esos barcos autónomos, ¿quién los lleva? ¿Quién los tiene, no? Entonces empezamos a investigar y nos dimos cuenta que en la náutica, oye... Bueno, para los militares, eso sí que tienen ahí Sí, claro, o sea, un tú campo de o la pasas del submarino autónomo completamente, que es la hostia en bicicleta, ¿no? O no hay nada.
oye, pues es que las embarcaciones de 8 metros para abajo es que no tienen nada de automatización. O sea, para no tener automatización no tienen ni dirección asistida, ¿no? Este barco tiene una hidráulica, pero no es dirección asistida. Esto es un multiplicador. No tiene dirección asistida electrónica. ¿Vale? No tienen ni eso. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Tío, pues vamos a investigar qué hay, cuáles son las barreras de entrada, cuáles son el estado del arte, y empezamos a investigar pilotos automáticos y todo es, o sea, no hay ningún astillero que te monte de su fábrica directamente. De su fábrica directamente un piloto automático, ni que sea marca propia. Todo es postventa, o sea, todo es retrofit, postventa, y están obviamente Garmin, Raymarine, Fururo, hay varias marcas que tienen pilotos automáticos que se parecen mucho, chartplotter por aquí, el actuador hidráulico por allá, son muy parecidos y todo es retrofit. Digo, bueno, pues es retrofit y empezamos a ver, pues ostras, ¿cuánto le cuesta a un barco tener algo de automatización? Y claro, si te pones a poner el básico con un pequeño, simplemente con un visor de rumbo, por 5.000 euros no te escapas de 5.000 euros, como mínimo. Si luego le añades un chartplotter, te vas a 7.000, es lo más típico, ¿no? Entonces, claro, empezamos a investigar en este aspecto. Oye, pues nosotros tenemos el conocimiento de automatizar vehículos, ¿no? ¿Qué más da que sea un barco? O sea, de hecho, un barco tiene alguna ventaja y alguna desventaja. Sí, o sea, estaba pensando lo mismo. Sí, tal cual. El barco, o sea, en un coche, tú tienes que aparcar con centímetros de accuracy, ¿no? De precisión. De precisión tiene que ser 10 centímetros por lado, no puedes pasarte más. En el bar, si te equivocas de 5 metros no pasa nada, pero la carretera del barco se mueve. Claro. Y la carretera de los coches no. Entonces, tienes un barco que tiene unos aspectos diferentes que un coche. Pero al final, el problema base es el mismo. Tenemos los conocimientos, pues empezamos a investigar, ¿no? Y esto es un poco lo que te he contado antes. Pues empezamos a investigar y, mira, se nos iluminó la bombilla en algún momento y dijimos, ostras, pero si en el móvil actual están todos los sensores que quieres. O sea, ya tengo todo el módulo de electrónica que te vas a gastar 2.000 euros con Raymarine, lo tienes en el bolsillo. O sea, el usuario ya lo tiene. Oye, pues por aquí podemos entrar, ¿no? Y entonces, tirando de hilo, pues oye, por lo que te he explicado antes, ¿no? ¿Cuál es el actuador que podamos hacer universal? Oye, pues el humano, ¿no? ¿Y alguno de los dos erais aficionados a la náutica? Sí, yo tengo el PER desde hace mucho tiempo y me gusta mucho la náutica. No tenía barco, pero bueno, sí que me gusta navegar, mi primo tiene un barco y nos vamos juntos a navegar un poco. Tenías una cierta o sea, afición, el mar, ¿no? bueno, yo siendo de Mallorca y viviendo aquí, el mar me encanta, ¿no? Es un... Claro que no, para que no fuera un medio absolutamente... Sí, no, o lejano sea, a yo por ti, ejemplo, ¿no? navegar sí sé y no navego a vela, por ejemplo, eso no... no tengo tiempo, la realidad es que si estás... Si no navegas a vela, no navegas. Tú sabes que eso... Esto lo dicen los navegantes a vela, ¿no? Esto no es navegar. Sí, cierto. Perdona. No, la tenía que decir. Es así. A ver, aprendí a navegar a vela. Para sacarme el título aprendí a navegar a vela. Y escúchame, claro, entonces la historia es que vosotros creáis una innovación un poco en base a los conocimientos que teníais y a las ganas de emprender, buscáis dónde meteros y creáis esa innovación. No es como otros casos que dices, hostia, he detectado en el mercado o en la calle un problema y voy a intentar resolverlo con mi solución, sino eres como innovador proactivo, ¿no? O sea, yo quiero generar una innovación y voy a buscar dónde hacerlo. Oye, Carlos, te conozco, ahora que te he conocido, yo creo que las dos mentes juntas podemos solucionar algo. Busquemos un problema que solucionar. Vale. No sabíamos muy bien dónde ir y fue un poco por ahí. Luego la náutica, pues nos gustaba, a él realmente le gusta navegar a vela, se está sacando el título y tal. Y nada, nos metimos en esto un poco y luego cuando encontramos el problema real, ostras, dijimos, pero esto es genial, porque claro, nuestros conocimientos de control, de robótica, son muchísimo más avanzados de lo que necesitamos aplicar en una embarcación. Nosotros los coches tienes un sistema de percepción, con un LiDAR, con cámaras, tienes un trajectory planner que planea una trayectoria y luego tienes que controlar sobre esa trayectoria. Aquí el problema de control realmente es un poco más sencillo, ¿no? Porque vamos a lo básico, ¿no? Vamos a que el coche controle el centro del carril y punto, y poco más, ¿no? Pues
pues es un poco esto, ¿no? Decimos, ostras, hay un problema que no lo han solucionado, pero nosotros tenemos las skills de solucionarlo. Pues metámonos en esto, ¿no? Y a raíz de esto, fíjate que nosotros los primeros no teníamos mucho dinero, ¿no? O sea, cogimos un patinete, o sea, ¿esto cómo lo hacemos? Cogemos un patinete, primer diseño, el primo de mi mujer tiene una empresa que hace maquinaria en 3D. Tiene impresoras 3D. Tiene impresoras 3D, están en Valencia, por cierto, se llama Pies 3D y son muy buenos. Y nada, ellos nosotros hicimos un diseño, ellos nos lo imprimieron y, ostras, pues el diseño este es chulo, ¿no? Lo probamos la primera vez, claro, una impresión 3D no tiene la suficientemente rigidez para mantener la concentricidad del motor. Se te partía por todos lados. No se me rompía, pero aquello rozaba por todos lados, ostras. Mi padre es un manitas. Carlos, hostia, mi padre tornear sabe, ¿eh? Mira. Pues mi padre es herrero, era tornero de más joven y el tío es un manitas, ¿no? Es un poco inventor también, ¿no? Ostras, pues en Bauhaus venden un torno pequeñito que valía 1.500 euros, creo. Ostras, pues compremos esto y que nos haga la pieza, la base esta, que mantenga la concentricidad y en madera nos hizo la parte de la base y así hicimos la Proof of Concept. O sea un proto muy proto, ¿eh? Super low cost, sí. Y con eso lograsteis testearlo, montarlo en un barquito, en una lanchita. Con esto, de hecho, tengo vídeos con la barca de mi primo, con el móvil en la mano y moviendo el dedo sobre la pantalla, tú movías el motor y movías el timón y controlabas la barca. No teníamos el sistema de control todavía implementado, pero claro, nosotros sabíamos que si somos capaces de con una app controlar el motor, ya la mitad de la prueba de concepto ya está hecha. Claro. De hecho, la apps, Carlos, sin ser experto en apps, se curró una app así de ingeniería, de developer, y yo la mecánica junto con mi padre. O sea, la mecánica súper rústica. Me gustaría que vieras las fotos de los primeros prototipos. Los tengo guardados, están ahí. Bueno, cuando crezcamos y crecemos. Es un validador, ¿no? Sí, total. Y eso, pues vas. Entonces llegamos a un punto. Este primero era lo que te decía, ¿no? Lo montabas quitando el volante, poniendo nuestro módulo y poniendo el volante otra vez. Tenía un extensor de eje y tal. Y luego digo, ostras, no, esto hay que ponerlo integrado en un volante. Y entonces hicimos otro prototipo. De nuevo, mi padre torneó las piezas para otro motor que compramos para integrarlo en el corazón de un motor. Compramos el volante de acero inoxidable, mi padre lo cortó, le puso el centro para que copiara el motor, lo soldó otra vez. En fin, y a través de ahí, pues, hostia, pues este motor no funciona. Este motor vino de China y era un motor que en teoría tenía la fuerza suficiente, pero venía sin sensores, tío. No tenía... Los primeros motores que nosotros poníamos iban con Hall Sensors, ¿vale? Los Hall Sensors son sensores que no te dan la posición exacta, pero te dejan controlar velocidad. Y con ese control ya controlábamos bien. Y esto los pedimos con Hall Sensors y vinieron sin. Ostras, tío, ¿esto cómo lo hacemos ahora? Y nada, doblando plásticos, poniendo los Hall Sensors a mano para que estuvieran colocados, conseguimos que funcionara en el bench, pero este nunca funcionó en el barco, y luego, nada, cambiamos un poco de estrategia, y empezamos la búsqueda del motor adecuado. En esta época es cuando se unió nuestro tercer socio, que es un amigo mío de la infancia, que es Paco, que vive en Barcelona, que está cerca de vosotros. Y... Buah, ha habido una amarre. Hemos tenido un poco de colisión aquí, pero... Chicos, estamos bien, tranquilo, no es pasa parte nada. del directo. Sí, es parte de la grabación. Sí. Qué emocionante es este podcast. Entonces, más o menos a estas alturas, nosotros Carlos y yo somos muy técnicos, centrados en producto, ¿no? Sabíamos que teníamos algo interesante, y yo tengo a este amigo en Barcelona que ya ha montado una startup, la ha vendido y tiene experiencia, es ingeniero en telecomunicaciones y tiene experiencia en el tema financiero, ¿no? De la empresa y tal. Vale. Y yo súper entusiasmado, pues un día que iba a esquiar, pasé por Barcelona, me fui a cenar con él, se lo expliqué. Digo, y al principio le expliqué la idea, ese febrero le expliqué la idea y no hablamos más, ¿no? Y luego ya, creo que era en mayo, así, no sé. No, sería en junio que vino a Mallorca
a pasar unos días Sí. y le dijo, Paco, te tienes que unir al proyecto, que tenemos esta super idea, no hay nada en el mercado, nos falta la pata financiera. Y se unió. Y luego, posteriormente a todo esto, ganamos un concurso a nivel balear de De innovación. sí, innovación, la empresa más innovadora de Baleares, una cosa, un programa que se llama Conectar, que de hecho nos ayudó mucho, nos dio visibilidad, y a raíz de esto nos llamó Joana, que es la cuarta integrante del equipo, que es capitana de yate, también ingeniera, pero no ha hecho nunca de ingeniera per se, pero es muy buena en comunicaciones y marketing, y nada, formamos el equipo, parte técnica, parte de marketing y parte financiera, Muy bien. y en eso estamos. Todas las patas. Sí, sí. ¿Y la financiación ha sido propia? Sí, la financiación, bueno, hasta que llegamos a cierto punto ha sido todo propia, y el año pasado, cuando ya teníamos un producto, bueno, teníamos un prototipo que todavía iba por cable, entonces en ese punto empezamos a buscar inversores, ¿no? Y de hecho encontramos un inversor americano que tenía muchas ganas de invertir, y nada, luego esto no cuajó muy bien, pero nos ayudó a valorar la empresa. Entonces, y el año pasado abrimos una ronda de inversión, Sí. y de hecho tuvimos mucho éxito. Bueno, esto es un poco Friends and Family, gente conocida y tal, o gente que a través de nuestros conocidos nos ha conocido, y levantamos una ronda de 400.000 euros, o sea, bastante bien. Sí, sí, está muy bien. Y justo terminaba la ronda en octubre y nos notifican que nos han concedido una subvención de Puertos del Estado por 435.000 euros también, que la estamos consumiendo en desarrollo ahora. Y quedamos como el mejor proyecto de España de estas subvenciones que tiene el Puertos del Estado en proyectos precomerciales. Tienen 3 niveles: proyecto de ideas, que te dan simplemente 15.000 euros para desarrollar una idea; precomerciales, que te ayudan a llevar el producto de un sistema, de un TRL 5 a un TRL, o un TRL, sí, 5 a 7 o superior, y luego tienen el comercial, que te ayudan a la salida al mercado. Nosotros, donde encajábamos cuando lo pedimos, era en el precomercial. Os podéis presentar al otro ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que los tiempos de la administración son muy largos y no llegamos. Realmente habremos llegado a mercado antes de que nos concedieran nada, creo. O sea que el comercial, bueno, a lo mejor podemos pedirlo para expandirnos, eso sí. Son interesantes. De hecho, están hechos así, están hechos con esa intención: idea, precomercial y comercial. Pero claro, ellos tardan, de hecho tardaron 2 años en contestarnos. Lo pedimos en junio de 2022. ¿2 años? Junio de 2022. Bendita administración pública. Sí, bueno, 2 años no al final, exactamente, un poquito en este menos. caso te ha pero- favorecido, pero hostia. Sí, a ver, Bueno, al final tienes una subvención que de otra manera sí, pues no tendrías. por tiempos, al final nos ha ido bien, ¿vale? Pero por otras razones, porque nosotros teníamos un planning que, de hecho, teníamos un prototipo que no sé si era el número 10 o 11, que no cuajaba con lo que queríamos. O sea, era un prototipo que salía una protuberancia por aquí, la batería salía por abajo, no era bonito. Entonces, no queremos ir al mercado con este prototipo, que ya era funcional, o podría haberlo sido, pero dijimos, no, aquí hay que hacer un cambio un poco radical, y hay que luchar para que todo esté concentrado en el corazón del volante, y estéticamente, además de un producto que funcione muy bien, estéticamente tiene que mejorar el barco, o como mínimo no empeorarlo. Claro. Y creo que eso lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, ese pivotaje nos retrasó el proyecto, pero dejó que nos alcanzara la administración con la subvención. Entonces sí, nos ha ido bien, y creo que ahora el valor de la empresa, por haber esperado, porque si hubiéramos buscado una segunda ronda hubiera sido mucho más caro, o mucho más equity que dar. Claro. Entonces, bien, o sea, no... Vale, y igual que técnicamente me has explicado antes los retos, los grandes marrones que habéis tenido que solventar, a nivel de empresa, en estos 4 años, desde que empezasteis hasta el punto en el que estás ahora, tú no eras emprendedor, o sea, no venías de crear muchas empresas y has creado otras, sino que venías de trabajar pues, para una enterprise, ¿no? Y te lanzas a emprender. ¿Con qué te has tenido que enfrentar en estos años?
Bueno, realmente yo en mi caso sí que en paralelo, yo trabajaba para Jaguar Land Rover como freelance. O sea, y de hecho en paralelo sí que hacía empresas. Pero bueno, esto es para otro podcast. Pero, a ver, repíteme la pregunta. La pregunta es, en estos 4 años de emprendimiento, ¿a qué retos te has tenido que enfrentar para conseguir mantener tu empresa a flote? 4 años poniendo tú el dinero, manteniéndolo, bueno, pues claro. Has tenido que enfrentar a has tenido que resolver muchos problemas. Dime. Sí, vale. El problema principal es ser persistente con la idea. Es decir, tú cuando esto, y seguro que te lo dicen un montón de emprendedores con los que has hablado, yo siempre digo que llevar un producto a mercado, dice, si cuando tú te planeas hacer esa acción, supieras lo alto que es la montaña, es como una montaña que tiene 2 picos, ¿no? Y tú solo ves el primero, ¿no? Y cuando llegas al primer pico digo, si me queda otra montaña igual o más grande, ¿no? Yo creo, siempre los emprendedores subestimamos un poco lo que nos va a costar, ¿no? Entonces, muchas horas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio familiar también, ¿no? Es de agradecer que la familia aguante que tú estés allí trabajando 12, 14 horas diarias, ¿no? Y nada, pues los retos más grandes, pues eso, la perseverancia, eso es importante. Gracias a Dios, los 4 socios que estamos en la empresa somos muy trabajadores y muy responsables. Oye, tengo una tarea, tengo que estar para esta fecha y la solemos cumplir. Y luego, pues el reto, gracias a Dios nosotros no hemos dado el salto hasta que no hemos tenido financiación suficiente para poder mantenernos 2 años, que es donde estamos actualmente. O sea, actualmente, desde enero, Carlos y yo trabajamos full time para la empresa, ¿vale? Y ahí fue el salto al abismo. O sea, hasta ese punto íbamos desarrollando algo en paralelo y es muy bonito, muy chulo, tal. Vamos ganando concursos y cosas, pero no le podemos dedicar el 100%, solo a las noches, los fines de semana. Muchas noches y muchos fines de semana, tengo que decir. Y luchando mucho, involucrando a mi padre con el torno, involucrando a mi primo con su barca, al amigo con la barca. Y mucho soporte familiar y cercano, ¿no? Y luego pues llega un momento en que dices, bueno, ahora busco financiación y esto si realmente quiero ir al mercado, oye, yo por las tardes no puedo sacar un producto a base de ratitos, a base de, aunque le metas muchas horas, es que tú, además, le dedicas las horas que ya estás cansado, tú has trabajado 8 horas para la empresa que te paga el sueldo a final de mes y luego te quedan, ¿cuántas horas te quedan? 2 horas, 3 horas productivas, pero que ya estás menos productivo, ¿no? Entonces, el reto real que cuando saltas al abismo ocurre en enero, saltamos 2 de nosotros, que es Carlos y yo, los demás siguen en el background y enseguida que tengamos financiación suficiente para que entren, ellos pues entrarán progresivamente, ¿no? Pero bueno, claro, esto, el salto al abismo, ahora es como estar en una carretera que no tiene final, ¿no? Tiene un abismo al final y tú vas yendo bastante rápido. De hecho, ni lo ves. Tú ves una carretera. Claro, de momento la carretera está ahí, lejos, pero, claro. pero la estimación es que si, no sé, para abril del año que viene no hemos conseguido financiación, pues oye, igual la carretera se acaba, ¿no? Pero bueno, si conseguimos también, creemos que tenemos ventas ya, estamos en negociación con varios distribuidores, uno bastante avanzado, y creemos que tendremos ventas antes de acabar el verano. Hombre, si crees que tenéis capacidad de fabricar al menos 100 unidades, aunque no ganéis mucho... Claro, no, bueno, no, estas 100 unidades es la pérdida. Pérdida poca. Sí. Pérdida por unidad es poca. Pero claro, los salarios se siguen teniendo que pagar, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que esa es la prueba de mercado. Si luego el producto tiene una buena recepción, en ese punto, si el producto tiene buena recepción desde el principio, ya la financiación no me preocupa. Porque ya has demostrado lo que tienes que demostrar. Yo he demostrado que el producto funciona, que tengo producto, que lo puedo fabricar y que lo puedo vender y que hay gente interesada en comprarlo. Entonces, tienes todos los pilares, ¿no? Pero bueno, también puede ser que tengas una salida más lenta y no porque el producto sea malo, simplemente porque no la conoce la gente, ¿no? Entonces, estos son un poco o sea, a veces el go-to-market es muy complejo, ¿no? Y claro, tu esto nunca se sabe. tu producto es muy bueno, hostia, macho, y no estás dando con la clave de claro. comercializarlo. Y la culpa no es el precio, no es el producto, sino que no estás encontrando no el hemos canal, difundido bien, ¿no? sí, claro. Eso pasa puede ser, por ejemplo, que España como mercado también puede ser. no
no sea capaz de absorber el volumen que queremos al principio, pero te vas a Francia o te vas a Holanda o Noruega, o te vas a Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos es el gran mercado, y aquella recepción es mucho mejor porque tienen más capital o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, en principio, la recepción que hemos tenido con nuestra primera feria náutica, sin ir mucho más lejos, ha sido muy buena, muy positiva. Y sobre todo, y aspectos que nosotros creíamos que no le dábamos importancia, obviamente, pero a lo mejor no importancia tan grande, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedas ponerlo con el botón de arriba, nosotros eso lo teníamos como, bueno, lo vamos a implementar, porque tenemos el botón multifunción, vamos a ponerlo, pero nosotros nos apoyábamos en la app. Y mucha gente que venía decía, el 90% de la gente va a utilizar el botón ese, lo sabes, ¿no? Yo también te lo digo. Yo también pues digo que el botón ese es imprescindible. Claro, no, imprescindible, sí lo sabíamos que el botón era muy importante para poder parar el sistema y tal, pero no le dábamos la importancia que nos ha dado el feedback de esto, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo que ha gustado mucho es poder dibujar ruta, esto ha gustado mucho, que luego creo que en la realidad la gente no lo utilizará mucho, pero oye... No, lo de dibujar no, yo creo que es más algo chulo. Sí, esto le dirás, oye, irás con tu mira, coge la cerveza y dibujo una ruta y mira, estoy bebiendo cerveza y llego a la ruta. Voy a dibujar un nepe, ya verás aquí ¿no? Y el barco haciendo. Sí. Bueno, curiosamente, esto de dibujar formas y tal, los pescadores sí nos han dicho que, oye, ostras, pues yo para pescar hago un zigzag y a eso les gusta mucho. ¿Ves? En esto sí que tiene una funcionalidad real, ¿no? Es verdad, lo de zigzag, sí. Incluso y luego, por ejemplo, una funcionalidad que yo creo, pero yo como navegador de recreo, de motor, de navegador malo que no navega a vela, los de vela no podéis hacer lo que te voy a decir. Es decir, con este sistema... De hecho, no podemos pasar casi de 7 nudos. Por eso no puedes... Yo con este sistema, lo que puedes hacer es decir, ostras, yo quiero bordear costa, más o menos a 200 metros, y le puedes dibujar el perfil de la costa. Y puedo pasear, y esto ponerlo en un sistema actual, tardarías 4 horas en dibujar la costa, porque a waypoint no lo puedes dibujar. En cambio, nosotros con el dibujo, puedes hacer el dibujo de la costa y dices, bueno, pues yo como recreativa quiero pasearme por delante de estas playas, y esto sí lo puedes hacer con nuestro sistema, ¿no? Y bueno, y esto no sé si es una utilidad, es una utilidad que le veo, que yo cuando salgo, yo salgo y casi siempre me lo paso haciendo pruebas, ¿no? Pero si salgo de recreo y me voy de cala en cala, pues oye, a mí me gusta hacer eso, ¿no? Es una cosa de una modalidad que lo hago. Y estaba pensando, no sé qué animal del mar es, no sé si son los calamares, las sepias, no tengo ni idea, ¿eh? Pero hay alguno de estos, que alguna vez me han explicado los pescadores, que el mar tiene como pequeñas crestas, ¿no? Como montañas o acantilados. ¿Dónde está la roca? Sí, buscan Exacto, y buscan esa línea. La arista esa y navegan por encima. Esto es muy curioso, porque nosotros, de hecho, me lo han hecho muchísimos pescadores. Que los pescadores, y además es información privilegiada que no salga de aquí, ¿no? No, se ponen un papelito aquí y solo sacar si me muero, ¿no? y lo que hacen es, buscan la pesquera, le llaman la pesquera, y es la línea esta donde hay roca, ¿no? Y ellos lo que hacen es, una vez la encuentran, navegan a 3-4 nudos sobre esa línea y a raíz de todo esto, ya lo queríamos hacer, pero una cosa muy interesante que puedes hacer es tú grabar con nuestro sistema la ruta que has navegado y replicarla. Para el pescador esto es la hostia, porque dices, hostia, pues mañana vuelvo. Yo aquí he pescado 25 caproch en Mallorca, que es un pescado muy, muy querido, y digo, pues mañana la quiero repetir. Y tenerla grabada en tu sistema, lo puedes hacer. Y muchos pescadores nos han dicho también que si los waypoints los podemos poner como numeración latitud-longitud, ¿no? Y esto, de momento, no lo hemos activado todavía, pero eso es muy fácil, porque nosotros cuando tú aprietas con el dedo, lo que es grabar un latitud-longitud en el mapa, ¿no? Entonces nosotros simplemente es permitir... ¿Por qué te han pedido eso? Porque ellos tienen el punto el punto de pesquera... Para marcárselo en una carta... Claro, se marcan, ostras, este punto es muy bueno, ¿no? Y luego hacen círculos sobre ese punto y pescan en esa zona. Vale. Y estos puntos de pesca
son como oro para ellos. Eso no lo comparten, no. Ahora con nosotros sí lo comparten. No, y luego, y esto de hecho, yo me río con esto porque yo les decía a los pescadores, digo, una capacidad que tendrás con nuestro sistema es decir, enviarle a tu amigo por WhatsApp, oye, mira, colega, aquí he pescado, ¿no? Bueno, esto no, nosotros lo hacemos, oye, mira qué ruta más chula he hecho, toma, te la envío y tú la puedes hacer, ¿no? Tú le envías la ruta por WhatsApp, nuestra aplicación la coge y él con su Mobile Pilot se puede ir y hacer la misma ruta. Esto está muy chulo. Y los pescadores dicen, no compartir, nada, y tío, todo. Olvídate. Yo no voy a hacer eso, ¿no? Esto de compartir, el pescador no. Escucha, Juan, ya que hablo contigo, tú eres un experto. Uy, esa palabra es muy extrema, ¿eh? Eres experto. De hecho, no tiene nada que ver con el producto, sino con la navegación autónoma de los vehículos. Ya que tú has estado trabajando en eso durante buena parte de tu vida, me gustaría que nos explicaras tu punto de vista del futuro. ¿Cómo crees que va a ser? En los próximos años, ¿tú crees que vamos a llegar a la navegación autónoma de vehículos? Bueno, navegación no, conducción autónoma. Sí, claro. A la conducción autónoma en breve. Es una ilusión, no se va a conseguir solo con aplicaciones de los LiDARs montados por todos lados. ¿Cómo crees que va a ser? Vale, a ver, la conducción autónoma es un hecho y va a llegar. Ahora, los tiempos que todas las compañías, de hecho todas las compañías automovilísticas han invertido un dineral en automatizar la conducción, ellos esperaban un retorno a 10 años vista y nos hemos pasado de frenada totalmente con esto, ¿no? Entonces la conducción autónoma entendida como yo me compro un coche privado y con este coche puedo ir donde quiera autónomamente y me puedo poner a dormir, esto está lejos. ¿Lejos son 20 años? Yo diría que, tal y como te lo he explicado yo, o sea, cojo mi coche y lo llevo donde quiera y lo pongo en marcha, sí. Porque claro, no es lo mismo estar aquí en Mallorca, ir de Alcudia, que estamos ahora, a Palma, al aeropuerto, cuando vayamos a despediros, que ir a, no sé, a Bali y estar con las motos, o a India y estar, ¿no? Entonces, una marca cualquiera, yo qué sé, Tesla, Jaguar Land Rover o cualquier marca, vende aquí, pero también vende en la India y también vende. Entonces, el coche autónomo privado, esto está lejos. Está lejos porque además depende también de la infraestructura, depende de muchos factores, ¿no? Y también además que yo creo que la tecnología para tener un sistema a la cual aceptemos algún nivel de fallo ya está ahí. Lo que pasa es que nosotros no aceptamos fallos o sea, un sistema autónomo no le aceptamos un fallo. Porque ¿no? Está el caso de Uber, ¿no? Que atropellaron a una mujer que va en bicicleta. Era un caso muy difícil de detectar y además creo que en ese caso la mujer que salió con la bicicleta salió por un sitio donde no podía salir. Entonces, pero claro, no se acepta a nivel social que un sistema robótico mate a alguien, ¿no? Entonces, como eso, que sea a nivel cero es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la aviación, ¿no? La aviación ya estamos concienciados de que es muy segura, pero ¿cuántos años pasaron para que se asumiera que era segura, ¿no? Entonces en la automoción pasa algo similar. O sea, hoy en día el coche autónomo más avanzado ya probablemente es más seguro que un humano, ¿vale? Puede que no te lleve a tu sitio porque encuentra una obra y no sabe gestionarla, pero probablemente es más seguro que un humano, ¿no? Pues eso ya te lo digo yo, seguro. Sí, muertes por millón son mucho menores, ¿no? Seguro. Pero claro, está el tema social y que la tecnología llegue a ser tan robusta que nunca haya un incidente, pues es muy complicado, ¿no? Pero claro, esto es lo que te digo, ¿no? Ponerte a dormir en mi coche privado. Esto es una cosa, pero claro, el coche autónomo sin conductor ya existe en las carreteras, no es que no exista. Lo que son robotaxis, ¿no? En las calles de San Francisco está Waymo, que tiene un coche que ha mapeado muy bien una zona, y esa zona, y además hay un teleoperador que dirige 50 coches, ¿no? Si hay un problema, el teleoperador ve las cámaras del coche y puede solucionarlo, ¿no? Entonces el coche es autónomo el 99% de las veces y cuando tiene un problema lo soluciona un operador, ¿no? Entonces a ese nivel ya es autónomo, que te puedes poner a dormir porque vas sin conductor y tú como usuario te puedes poner a dormir porque no vas a hacer nada, ¿no? Luego, aparte de todo esto, hay situaciones donde el coche autónomo es mucho más fácil.
por ejemplo, hay coches que tú te sales del coche y aparcan solos. Eso es autonomía completa también, ¿vale? Porque el coche lo hace todo solo, pero es a una velocidad controlada, 10 metros por segundo, bueno, menos de 10 metros por segundo. Por ejemplo, autopistas. Parecería ser que una autopista es más complicada porque vas más rápido, pero no. A nivel autónomo es más fácil, porque son 3 carriles en muy marcados, ¿no? muy marcados, en una dirección específica, no puede venir nadie en el sentido contrario. Claro. Es muy, No hay intersecciones, claro, no hay rotondas. Claro, entonces el coche autónomo en autopista probablemente será de los primeros sistemas que existan. Que dirás, ostras, mi coche no es autónomo completo, pero yo de Madrid a Barcelona me puedo poner el coche autónomo si hay una autopista sin salidas ni peajes y tal, y me puedo poner a dormir porque el coche a lo sumo se me pondrá en un lateral y si hay un problema, ¿no? Y me pitará para que me despierte, ¿no? Pues eso, esto es, bueno, es mi visión, luego al final... No, pero a ver, tú te has dedicado profesionalmente a esto, entonces, bueno, no hay mucha gente que tenga tu conocimiento y por tanto, oye, pues es más válida que la de mucha gente que opina sin saber, ¿no? Entonces, sí, okay. Y mucha gente cree, bueno, obviamente ahora tenemos la inteligencia artificial y todo el mundo habla de inteligencia artificial, y la inteligencia artificial tampoco es la panacea, porque tú, a ver, es un sistema... Esto, para los vehículos que hagan conducción autónoma, la necesitas, porque tienen que hacer un aprendizaje. Sí. Pero nosotros que nos dedicamos, yo me dedico a la parte de control, es decir, de control del movimiento, ¿no? Y aquí tienes que ser mucho más predecible. O sea, porque el problema de la inteligencia artificial es que realmente tú no puedes hacerle un estudio de robustez de ese sistema, ¿no? Porque decide él. Entonces, claro, si decide él, por definición, no sabes qué decisión va a tomar. Claro. Y por tanto, se tiene que salir del ámbito. Y en control convencional, siempre trabajamos en que siempre sabes tu sistema cómo va a actuar, ¿vale? Y tenemos sistemas para de diagnóstico, la fase de diagnóstico, si algo falla, oye, me falla este sensor, por tanto voy a cambiar de sistema que utiliza este otro sensor, y tienes duplicidad. Y siempre está definido o delimitado cuáles pueden ser tus fallos. Con la inteligencia artificial esto no pasa. Entonces, es más complicado certificar un sistema por inteligencia artificial. Sí, se entiende perfectamente. Oye, pues muchísimas gracias por habernos explicado esto, muy interesante. Entonces, solo te queda una pregunta ya, ¿vale? La de sufrir, ¿eh? La de sufrir. La pregunta de sufrir es la pregunta del podcast, que es, si me puedes hacer un resumen de en toda tu carrera profesional, ¿cuál crees que ha sido tu mayor cagada? Como te dice todo el mundo, cagadas montón, ¿no? Hay una cada semana, ¿no? Pero bueno. Mañana va a decir cada día, ¿eh? Sí, probablemente. Nada, cuando escuche el podcast, me lo preguntas otra vez y será el podcast que hice con Eka. No, a ver, mira, de hecho te voy a decir dos, una para que sea relacionada a este proyecto. La primera, que no tiene relación con este proyecto, hace muchos años, ¿sí? A lo mejor tú lo has oído el sistema. Yo emprendí, de hecho a través de mi socio Paco, que vive en Barcelona, me presentó a que luego sería mi socio en esta aventura, y salió a concurso en Barcelona el marcaje de bicicletas, porque había muchísimos robos. En Barcelona había muchísimos robos de bicicletas. ¿Vale? ¿Y cómo se marcaba? Se marcaba nos pidieron desarrollar un sistema y nosotros lo ganamos. ¿Sí? Y al principio tenía que ser, pero estaba acotado a 25 euros el paquete, tú tenías que poder marcar tu bicicleta con 25 euros. Claro, es muy poco dinero, ¿no? Entonces empezamos investigando en algo electrónico, que pierda la señal y tal, y al final terminamos haciendo un diseño con un pin mecánico que tenía una matrícula o un código, ¿no? Y para quitar el pin mecánico tenías que romper la mitad del tubo, entonces se veía mucho y había una pegatina. Y el sistema, y ganamos el concurso de Barcelona. ¡Hostia, guay! Hemos ganado el concurso. Hemos triunfado. Hemos triunfado, tío, porque Barcelona... El concepto era que Barcelona... era el piloto, ¿no? Era el piloto, ellos ponían todo lo que era la infraestructura para anunciar el sistema. De hecho, cuando ganamos el concurso, teníamos el sistema, producimos los primeros 600 unidades, pusimos una carpa
pasaba mucha gente, marcamos, no sé si 400 bicicletas en el primer día, un éxito total. Oye. Claro, ¿y cuál es mi cagada? Confiar en la administración. Que los tiempos de la administración no van a los tiempos de una startup. No son, vamos. O sea, nosotros... No van a los de una empresa clásica, pues a los de una startup. Bueno, y además esto era el 2009. O sea, Buena época. O sea, Buena época. bueno, empezamos, ganamos, creo que ganamos el concurso sobre el 2007 o 2008. Ahora no me acuerdo exactamente la fecha. Bueno, depende del trimestre del 2007. Claro. Uno antes o uno después. Antes de la crisis... antes de que se acabara el mundo. Antes de la crisis, que la crisis fuera obvia, Vale. donde los ayuntamientos tenían algo de dinero, ¿no? Vale. Y bueno, un poco antes, ¿no? Y entonces ganamos el concurso de Barcelona, Barcelona nos pone estas carpas, empezamos a marcar bicicletas, marcamos un montón de bicicletas, teníamos tiendas asociadas en Barcelona, luego el sistema gustó mucho porque era muy verde, ¿no? Y nos extendimos, estábamos en Murcia, en Sevilla, en Vitoria, Zaragoza, teníamos, oye, tracción, habíamos hecho un software de seguimiento. ¿Qué pasa? Claro, yo soy una startup y dependo no solo de la administración, de una administración, dependo de la administración que haga el marketing, porque ellos tenían que anunciar Claro. el sistema, y dependo de la policía, que cuando haya un error, porque nosotros teníamos un tracking de bicicletas robadas y se lo decíamos a la policía. Pero si la policía no hace nada, oye, pues el sistema no va a funcionar. Yo dependía de dos administraciones. La policía mejor que los ayuntamientos. Pero yo me he hecho fotos con políticos anunciando en rueda de prensa que van a poner este sistema verde de tracking de bicicletas para evitar robos. Y al día siguiente no cogerme el teléfono. Bueno, a mi socio, realmente, en ese momento. O sea, esa es mi mayor cagada. No sé si mía de la administración, pero oye, jamás... Esa también es de mucha gente, ¿eh? Fiarse de la Sí, administración desde pero el jamás, entorno o sea, privado. Yo desde ese punto, oye, yo monto empresa, pero que dependa de la administración, ni de coña, ¿no? De hecho, bueno, yo no dejé mi trabajo y lo hacía en paralelo, que mucho me costaba, pero uno de los socios que sí que tenía la parte mayoritaria, que se metió fuerte, pues Lo dejó todo y... perdió mucho, ¿eh? O sea, yo creo que hasta le quitaron un piso porque no podía pagar la hipoteca, bueno, en fin, una historia. Bueno, esto es una cagada importante, ¿no? Joder, tan importante, macho. ¿Y la otra? Pero, bueno, la otra, más relacionada con este proyecto, un poco menos cagada, creo, pero teníamos lo que te decía antes, ¿no? Hubo un momento en el proyecto, conocimos unos inversores americanos. Sí. Y creo que los conocimos un poco demasiado pronto. Teníamos un sistema que funcionaba, Sí. pero claro, era de ingeniería, es decir, todavía tenía la electrónica por fuera, o sea, Sí. no la tenía integrada, teníamos que hacer todo y ellos estaban muy entusiasmados. Y yo creo, la cagada que hice fue un poco, yo no tengo mucha experiencia en buscar inversión así más grande y tal, Sí. y claro, ellos estaban muy entusiasmados, yo por respeto no presionaba, bueno, yo ni el equipo, ¿no? Pero no presionábamos, oye, me has dicho que vas a invertir, cerremos el contrato. No, pues no hacíamos eso. Y fueron pasando los meses, luego también cuando empezamos a hablar, pusimos abogados, yo cogí un abogado especialista que son de Barcelona, su abogado... En startups. Sí, Bueno, especialista, este era especialista en startups, el que cogieron ellos no era especialista en startups, sino más bien local, era un family office. El suyo apretaba mucho, nosotros en lugar de decirle, oye, si apretas tanto, haz tú el contrato, nos cogíamos la responsabilidad de generar el contrato, al otro no le gustaba, en fin, que esto se alargó meses y meses y meses y se enfrió la cosa. Yo creo que de ahí aprendí, oye, pues si hay algo, si hay una posibilidad como startup, tienes la obligación de actuar ayer. De meterlo en el saco. Sí, o al menos actuar rápido. Que las cosas es verdad que se enfrían, ¿no? O sea, la gente que vio esto en la feria náutica estaba súper entusiasmada, pero pasan los meses y si Claro. no lo vuelven a ver, pues la gente, pues lo normal, ¿no? Oye, pues estos inversores americanos pues se fueron a Estados Unidos, pasaron un tiempo y han perdido un poco la conexión del desarrollo. Creo que confiaban en el equipo, o sea, no creo que fuera un tema de confianza, pero también, y a veces lo hemos hablado, ¿no? De hecho, estos inversores me los presentó un amigo que a su vez es amigo de ellos, Sí. que es muy amigo mío, y de hecho a veces lo hemos comentado, digo, oye, esto me lo presentaste en el momento que tenías y te lo agradezco muchísimo,
pero a lo mejor llegamos un poco pronto al inversor, porque estábamos en una fase un poco anterior a tener un sistema integrado con la app correcta y tal, ¿no? Entonces, y claro, cuando un inversor ve esto, ellos se creen que dentro de 5 semanas... Todos, eso les pasa a todos. Claro, ellos a nivel tecnológico no saben lo que conlleva desarrollar algo así, ¿no? Entonces ellos dicen, hostia, pero si esto ya funciona, ponlo en la misma caja. ¿Cuándo empiezas a sacar pallets? Claro, pero ponlo en la misma caja significa que tengo que diseñar yo la electrónica en forma de luna, tengo que pedir el proveedor de motores que me haga el motor con el eje específico, en fin, todo esto son, tú lo sabes, algo mecánico. Un simple cambio mecánico, a mí los motores me tardan, yo lo pido hoy y me tardan 8 semanas en llegar. Un cambio en un motor, ¿sabes? Porque ellos tienen que hacer el bobinado, claro, y me fabrican 5, no van a parar su sistema de producción para ti. Para mí hacerme 5, entonces lo encajan en el suyo y tienen un lead time. Cuando les compre 1000, que yo espero que pase pronto, claro, lo paran todo y su línea y te dan tus motores. Sí, me lo paran. Bueno, oye, esta cagada está muy bien porque estás a tiempo de aprender todavía por delante, sí, con todo lo que te viene. Sí. No, y al final, a ver, fue un poco una cagada o un poco un problema, pero nos ayudó a valorar la empresa. Oye, porque claro, todo este ejercicio teníamos un contrato que al final no cuajó, pero teníamos una oferta de un inversor real. Entonces, su oferta nos ayudó a valorar la empresa y sobre su oferta luego abrimos la ronda de inversión y la valoramos a lo que nos había dicho él, claro, efectivamente. Con lo cual, a ver, todo es aprendizaje, ¿eh? Todo son caídas y cuando te levantas pues es un aprendizaje más. Muy bien, bueno, muy bien. Oye, súper interesante el producto, la charla contigo. Y en este caso no acabamos con la entrevista, sino que bueno, ya se nos ha caído el día y quizás va a ser complicado, pero he pensado que nos podemos quedar a dormir por aquí y mañana montamos el volante, vemos cómo si realmente se monta y se desmonta en los 15 minutos. Todavía no me que crees, tú dices. Hostia, espero que después del podcast nos crea todo el mundo. Sí, lo grabaremos, ¿no? Grabamos en directo, George, a ver cómo va esto. Y vamos a navegar y probamos cómo va con vuestra app y vuestro piloto. Entonces, sí. Mañana seguimos. Muchísimas gracias. Eso sí, tengo aquí tus protopods de Proton Go para que escuches tu propio podcast, que seguro que te va a gustar mucho. Vale, pues muchas gracias. Mañana seguimos y chicos, a todos vosotros, continuamos.